Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeros y compañeras, ¿cómo están? Estamos en un nuevo programa de Aten Capital, les canta las 40. Hoy estamos con Sandra Sepúlveda y Adriana Moyano. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, Angélica. Bueno, las conocen a las compañeras, secretaria de Media, Técnica y de Superior, y la compañera Adriana Moyano, militante, no voy a decir histórica, pero de Aten, ha tenido cargos en Aten Capital, ha sido secretaria de prensa, bueno, toda la vida militando, ahora está jubilada. Y hoy vamos a hablar, Sandra, tenemos dos temas importantes, ¿no? Primero vamos a hablar de salario y después vamos a estar hablando con Alex, así que quédense por la situación del Jardín 65. Sandra, primero, te queríamos preguntar, ¿qué pasa con el salario que la gente vio la grilla y se quiere morir porque es una miseria el IPC? Bueno, el salario es una problemática que nos traspasa fundamentalmente porque el aumento que viene de este 6,97% del IPC en los cargos que recién comienzan no pasa los 75.000 pesos, con lo cual no cambia la situación económica de ninguno de los compañeros de la educación. Un 6,97 que en realidad es mentiroso, porque si vemos claro, las góndolas, vemos las situaciones, las góndolas de supermercado, los medicamentos, el aumento ha sido mucho mayor. Entonces nosotros desde Aten Capital, en la última asamblea, lo que estamos pidiendo es una reapertura de la mesa salarial, pero con una negociación en serio sobre nuestra condición laboral. Nos deben, por ejemplo, el 25% anterior del proceso también inflacionario, que este presentismo que se cobra, que ya en épocas anteriores hemos logrado que pase al básico, también, ¿por qué? Porque hoy no lo cobran los jubilados y es una extorsión para los compañeros que tienen algún tipo de enfermedad. Entonces también se produce acá un desbalance porque quienes se han jubilado ya no cobran el 80% móvil. Claro. Porque si le sacás lo que es la conectividad y le sacás este presentismo, es mentiroso. Entonces, Sandra, ¿y eso nos hacen el descuento para Instituto del Presentismo? Claro. Claro, entonces se lo deberían pagar, ¿no? Se lo deberían pagar a los jubilados. Ese descuento. Entonces comienza esta situación en la cual el jubilado comienza a ganar menos, no se respeta lo que dice la ley del 80% móvil, y el compañero que está activo también tiene una problemática con eso, porque está obligado a ir a trabajar en condiciones insalubres. Así es. Cuando hay otras formas de controlar, se puede controlar también a los profesionales de la salud con respecto a la cantidad de certificados que otorgan. O sea, si el gobierno quiere controlar, lo puede hacer, y no lo tiene que hacer a través de esta persecución hacia los docentes. En realidad esto es un chantaje para que no salgamos a luchar más que nada. Claro. Y ya van 2 veces en Aten que se rechaza y con grandes luchas se saca este presentismo, así que tendremos que volver a organizarnos para pasarlo al básico. Les recordamos que estamos con Sandra y Adriana hablando del salario, y justo les iba a preguntar, chicas, porque la gente que recién ingresa no conoce el presentismo, ¿no? O sea, se encuentra con esta situación, las compañeras nuevas, pero ya hubo luchas importantes por presentismo 2 veces en la historia de Aten. Y en los 2 casos... Una fue con Salvatori y otra con Sovich. Exactamente, el tema es que lo que se intenta es que dejemos de luchar. Desalentar la lucha. Claro. Y justamente lo que ocurrió en Aten fue lo contrario. Fue que eso nos alentó más a pelear, porque el que perdía el presentismo por un día de paro no tenía problema en armarse para seguir peleándolo, ¿no? Claro. Y otra situación también, que es lo que estamos exigiendo en esta apertura de mesa salarial, es que entre la oposición, porque la oposición representa al 48% de los compañeros de la educación, entonces todos ellos no se ven representados en esta... ¿Ese 48% de dónde sale, Sandra? De las últimas elecciones. Bien. En las últimas elecciones gana esta conducción provincial. Raspando. Con mucha ayuda del gobierno. Con mucha ayuda del gobierno, con situaciones de los padrones poco claras. Gana por muy poco en realidad. Entonces hay un 48% de los compañeros que no están siendo representados por esta conducción o por este sector TEP. Entonces,
tiene que ingresar la oposición a estas mesas de negociación. También para transparentar qué es lo que sucede, porque si no, te quedas con la duda qué hay de oscuro en esta negociación entre una conducción provincial y el gobierno. Y acá hay una cuestión que... Esto sería, perdón, la semana que viene debería haber mesa, ¿no? Debería haber mesa, por lo tanto, urgentemente llamar a las asambleas. En realidad no sabemos si hay o no, pero estuvo anunciado en el palco que iba a haber. Claro, y Aten Capital votó una jornada de lucha para ese día. Para ese día, y bueno, la cuestión es que acá una de las salidas es, también como dice el secretario general, que se necesita mucha inteligencia y capacidad para llevar adelante una negociación. Qué mejor que llamar a las asambleas, porque si hay algo que nos sobra a todo el conjunto de los docentes, es esa capacidad de inteligencia para poder desarrollar no solo la actividad, sino para defender nuestros derechos. Entonces, tener en cuenta que se tienen que llamar a las asambleas y el voto o la decisión de las asambleas es soberana para llevar una propuesta a la mesa de negociación. Muy importante lo que decís, que no subestime a la base, ¿no? Tal para cual. que vote el pliego. Aten tiene una base muy fuerte y no necesita supuestos iluminados que van a decidir por todos. Bien, perfecto. Escuchaba en la marcha del 21 una compañera de las 127 hectáreas que decía que había que ver de qué manera nos golpea la violencia de la forma más inesperada, ¿no? Sí. Y en este caso tenemos la violencia del salario que no alcanza para vivir, la violencia en general del gobierno con las condiciones laborales y la violencia gremial que nos silencia, porque silenciar a casi la mitad del gremio es una cosa que no estábamos acostumbrados en Aten, y que está instalando esta conducción, me parece que es absolutamente bien. Así que además también lo hace utilizando, Adriana, lo hace utilizando instrumentos como los sumarios, que también hay que decir esto, a ver, el sumario pasa a ser un negociado, el Consejo de Educación suma 14 abogados para litigar en contra de esto, que muchos de los sumarios son persecutorios, por causas ridículas, como sacó a alguien de un grupo de WhatsApp, supuestamente, porque ni siquiera lo pueden probar, situaciones disímiles, o para ubicar en cargos directivos algún allegado a esa conducción provincial que no puede hacerlo a través de un concurso ni con la capacidad suficiente para desarrollar esos trabajos. Y bueno, también así son los problemas que se representan después dentro de las instituciones educativas. Sí. Y con esos cargos, discúlpeme, con esos cargos que tienen que ser pagados porque los sacan por 2 años por persecuciones políticas y se paga del presupuesto educativo. Son muchísimos. Sí, bueno, perdón, una sola cosita con respecto a eso, de gravedad extrema desde el punto de vista gremial, es que hayan pedido el desafuero de los delegados para hacer esto. Ni la CGT hizo eso. Ni la CGT. Ni la conducción de la CGT. Bueno, gracias compañeras. Quédense ahora para el segundo bloque. Les proponemos que vamos a estar con Adriana y con Alex. Y como a prepararse la semana que viene, Sandra, ¿no? Con todo lo que has dicho para luchar por el salario. Bien, muchas gracias. Quédense ahí, Afiliate a ATEN, el Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Recuperemos ATEN para construir un sindicato provincial, independiente, democrático y de lucha, que derrote el ajuste de Milei y Figueroa en defensa de la educación pública, el salario, la jubilación y las condiciones laborales. Pedirle la ficha a tu delegado, delegada o referente. ATEN Capital en lucha. Seguimos en el programa de Aten Capital, estuvimos recién hablando con Sandra, toda la situación del salario, la mesa de negociación que se viene. Y ahora, es un tema, cambiamos de tema, pero no tanto, porque están involucradas las escuelas, las instituciones, las docentes, las infancias. Estamos con Alex y con Adriana. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenida al programa. Buenos días. Sí, Alex, la mamá del niño M, que la mayoría del sindicato lo conoce, pero sabemos que este programa también se escucha en otras localidades como Chosmalal, Cutralcó, entonces quizás está bueno que sepan la situación que ha ocurrido. Y la invitamos a Alex también en el contexto de que hubo una marcha muy importante, ¿no, Adri? ¿Nos querés contar? Sí, el 21, el martes, lo novedoso, digamos, de esta marcha fue que unificó un montón de reclamos que venimos haciendo y acompañando por separado a las víctimas. En este caso, reclamamos justicia por Azul, por Silvia Cabañares, por Jessica, y reclamamos que aparezca Luciana Muñoz,
van 15 meses ya. Sí. Y la niña, Ángela, que su madre desesperada piensa que sigue viva y que no se la devuelven. Uh-huh. Fue muy, digamos, golpeó demasiado esta marcha, y la cuestión que hoy nos convoca y que nos golpea directamente a las escuelas fue cómo sacaron del jardín hace 2 meses a un niño y de los brazos de su madre, con toda la violencia que significa, no solo para la madre y el niño, sino para la institución, para inclusive, no sé, los vecinos, para toda la comunidad. Y lo que me llama la atención es que dentro de 2 meses hay todo un silencio de un gran sector que nos debería llamar a todos la atención. Si querés comentar el caso desde tu perspectiva, Alex. Yo desde afuera, como docente, creo que es de una gravedad institucional que nunca había visto. Inédita. Así que comentanos. Te escuchamos, Alex. Sí. Como dice Adriana, el silencio total que hay viene de 2 sectores importantes. Primero y principal, del gobierno de la provincia de Neuquén, porque el papá de mi hijo es el secretario de prensa del gobernador, que tiene un rango político casi ministerial, digamos, y además, aparte del silencio del gobierno, de los medios de comunicación, porque justamente hablamos del secretario de prensa de la provincia de Neuquén, que es quien maneja el dinero de la caja de la pauta publicitaria de la provincia, y además que un empresario de los grandes multimedios de la provincia. Quien amenaza a periodistas, ¿no? También. Exactamente, es un empresario de medios de comunicación que viene desde la época de Sovich, justamente porque era la mano derecha del gobernador Sovich en el contexto de lo que ocurrió con Fuente Alba. Entonces, no solamente el silencio viene por parte del gobernador, que está encubriendo justamente al papá de mi hijo, el secretario de prensa, sino de los medios de comunicación, porque justamente es quien presiona, extorsiona y aprieta a los periodistas para que no hablen del caso. De hecho, tengo entendido y sabemos que los periodistas de Neuquén tienen prohibido hablar sobre Alexandra Sabio. Uh-huh. Y por sobre todas las cosas, sobre lo que pasó en el Jardín 65 el pasado 20 de agosto. Eso te quería preguntar, porque quizás puede que haya alguien que todavía no lo conoce. ¿Qué pasó? Tu hijo tiene 5 añitos y bueno, se crió esos 5 años con vos, y ahora hace 2 meses que no lo ves y te impiden verlo. ¿Sí querés contar un poquito? Sí, mi hijo tiene justamente 5 añitos, iba al Jardín 65 de acá de Neuquén Capital, a la vuelta de mi casa, en el barrio Unión de Mayo. Durante estos 5 años he venido atravesando cantidades de demandas judiciales de todo tipo, más de 12 demandas civiles por parte del secretario de prensa del gobernador y 4 penales. En todo este contexto, nosotros tenemos una sentencia de cuidado compartido, pese a que él estaba inscripto hasta pocos días antes de jurar como funcionario público del gobierno de la provincia, inscripto en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios. Ajá. Y además, no solamente haber incumplido en infinidades de veces el régimen de comunicación de presentarse a buscar a nuestro hijo en la Defensoría del Niño, que era el lugar al que yo lo llevaba, sino que además que de las pocas veces que se presentaba, generar situaciones de violencia que además están constatadas en el informe por la misma gente de la Defensoría de los Derechos del Niño. Así todo en ese contexto, la jueza Fabiana Basvari, antes de jubilarse, nos da un cuidado compartido. Él lo apela y pide en la Cámara de Apelación un cuidado unilateral, completo, digamos, para él, ¿no? Yo tengo una sola cosita. Quisiera saber una estadística de cuántos padres tienen cuidado unilateral en Neuquén y a cuántas madres le sacan los hijos y con qué motivos. Porque la verdad que es escandaloso. Es escandaloso. Porque es inaudito. Nadie está pensando en el niño, en la justicia. La justicia no está pensando en ese niño, ¿no? Porque debería, digamos, el cuidado compartido tiene que ver con resguardar también al niño. Exactamente.
Yo te quería preguntar porque, para los que no siguieron el caso, el niño está con una persona que prácticamente no conoce porque él vivía con vos, iba al jardín ahí a la vuelta, ustedes estaban juntos, o sea, todo el día juntos, y de pronto te lo arrancaron, o sea, de tus brazos y no lo viste más. Sí, yo desde que nació mi hijo le dediqué prácticamente mi vida a mi hijo. Es mi vida. Acércate. Siempre estuve con él, siempre lo acompañé, era quien obviamente lo hacía dormir, lo bañaba, le cocinaba, lo peinaba, lo llevaba al jardín y de hecho, y está en las actas del Jardín 65, su papá no tenía impedimento para presentarse en el jardín a verlo. De hecho, todas las docentes y la directora del jardín saben y consta en actas, desde el primer día que iniciamos, que su papá podía ir al jardín a verlo. Nunca fue a ningún acto, nada. No, nunca se presentó, estando en total conocimiento de que iba al Jardín 65, jamás fue a verlo. Todas las semanas, todos los martes teníamos actividades familiares, en los ingresos bailábamos, cantábamos, y todas las docentes del jardín saben que su papá nunca se presentó, de hecho no lo conocían, no lo conocían. Nadie entiende por qué se presentaron después de que él apela a la sentencia de cuidado compartido, ya estando en el gobierno provincial de Neuquén, pide un cuidado unilateral que se lo otorgan sin ningún fundamento más que un supuesto impedimento de contacto que no solo no existe, porque de hecho en infinidades de oportunidades él lo vio, lo llevaba a su casa, pero más fueron las veces que faltaba a buscarlo y eso está constatado, pero además de que mi hijo tenía una vida completamente libre en el oeste, en un barrio del oeste de Neuquén, iba a un jardín público y las mismas docentes son testigos de que el padre nunca se presentó a verlo, nunca se presentó. Vos decías que tampoco le pidieron a estas maestras ningún informe para constatar cuál era la situación del niño en el jardín. Y eso exactamente, eso es así y demuestra que no hay justificación para que a mí me saquen el cuidado completo de mi hijo y el secretario de prensa del gobernador tenga un cuidado unilateral y exclusivo en el que no me diga dónde está nuestro hijo, cómo está, ni siquiera me permita verlo hace 2 meses. Sí, es tremendo. Y además con la violencia que entraron en el jardín, la policía, porque es una situación traumática para todas las infancias, para todo lo que pasó. Esta situación es grave. En estos días tuvimos la situación también de Córdoba. A mí me hacía acordar mucho, digamos, el perfil, ¿no? Porque tanto esta persona tiene un grupo también de padres que dicen, digamos, luchar por la tenencia y lo mismo el asesino de Córdoba, el femicida de Córdoba también tenía esas mismas vinculaciones políticas. Sí, a mí te quería preguntar sobre eso, Adriana. A mí me corrió un escalofrío cuando vi la noticia y vi las similitudes, porque la mamá del niñito que quedó en Córdoba también decía las mismas cosas que le decía digamos, el padre de su hijo, Alexandra, y utilizan la misma forma de tratarlos como si fuera una cosa. Uh-huh. Inclusive se habló mucho en este tiempo de la violencia vicaria, un tema que por ahí no todos conocíamos y que tiene que ver con utilizar a los hijos para dañar a las madres. Claro. Entonces, nadie está pensando en el niño en esta situación. Se piensa en la pobre víctima del padre, se reúnen como víctimas, pero en realidad tienen denuncias de violencia en todas las situaciones. Vos conocés otros casos dentro de los que militan en estos grupos en Neuquén y que además se vinculan con el poder. En claro. este caso en la provincia, en el caso de La Horta, era el apellido, ¿no? Del asesino de Córdoba, también con el gobierno de Milei, con los ideólogos del gobierno de Milei. Claro, por eso decía que había una coincidencia. Bueno, el otro día en la marcha, todas las madres decían, la justicia no hace nada para buscar a mi hija, el caso de la mamá de Luciana, y vos decías, Alex, algo que me pareció muy correcto, pero sí se puso todo para sacarle a una madre su niño y ese niño no puede ver a su madre, ¿no? Como, digamos, la diferencia, la desigualdad de cómo actúan con el poder. Y te quería que cuentes eso y que plantees qué estás exigiendo para que a la audiencia que se sensibiliza con vos pueda sumarse a esta lucha.
Sí, quería mencionar, y muy importante, el pasado 16 de octubre tuvimos, junto con mi abogada de la asociación Red Viva, que me acompaña, una audiencia por Zoom penal federal, en la que estuvo presente un defensor de menores federal, justamente. Y en esta audiencia, el mismo defensor de menores dijo que primero no se puede no cuestionar esta sentencia de Cámara que le da al secretario de prensa del gobernador un cuidado unilateral, porque viola completamente todos los derechos del niño y mis derechos como madre. Justamente el defensor federal cuestiona esa sentencia, porque no hay fundamento alguno para que me saquen el cuidado de mi hijo, más que el poder político que tiene el papá de mi hijo en la provincia de Neuquén. Y por otra parte, él mismo dice en esta audiencia, que quedó videograbada, decimos las presentaciones de la transcripción de lo que dijo, que se puso en riesgo, por supuesto, que al niño M, como lo llamó él en esa audiencia, pero a todas las infancias del jardín. La justicia de Neuquén puso en riesgo a mi hijo, a todas las infancias del jardín, a los docentes y al personal general del jardín, además de mí, de sí, la los madre, auxiliares, ¿no? Todo. Y la misma justicia federal, el mismo defensor de menores, considera que ese juez deberá responder en un juicio político por semejante operativo y tan aberrante operativo, porque justamente ingresaron en un jardín público, en horario escolar, para llevarse a un niño de 5 años. Se presentaron, además de que habían policías armados, masculinos y femeninos. El mismo juez se hizo presente con el secretario de prensa del gobernador de Neuquén, que estaba del otro lado de la reja, y llevaban además cantidades de secretarios judiciales. Un operativo impresionante. La defensora de los derechos del niño. La que no hace nada por los otros niños, como que no parecen que son violentados. El defensor de menores dijo que el juez, junto con la defensora de los derechos... Eso es muy doloroso para ATEN, porque con todo lo que peleamos para sí. la 2302 es... Sí. Una situación bueno, una última cosa que quiero agregar, que nosotros en el día de ayer presentamos justamente con mi abogada una denuncia penal contra el gobernador Rolando Figueroa por responsabilidad jerárquica como gobernador de Neuquén, omisión funcional y aquiescencia y encubrimiento en subsidio, porque justamente el gobernador de Neuquén no puede mirar para el costado y decir que no sabe lo que está pasando, y está encubriendo a su secretario de prensa, por quien está denunciado por violencia institucional y además abuso de poder político en el ejercicio de sus funciones. Bien. Pero además, una última cosita. Estábamos hablando, les contamos a quienes están escuchando que estamos con Adriana y con Alexandra Sabio, hablando sobre la situación que ocurrió en el Jardín 65 y bueno, y ahora se le suma esta denuncia al gobernador. Sí, que no quería dejar de mencionar que en vez de investigar, apartar a su secretario de prensa por toda sí. la violencia, el operativo y la cantidad de denuncias que tiene, que son de público conocimiento, el gobernador de Neuquén, lejos de apartarlo e investigarlo, le dio una licencia, claro, una licencia laboral que no le corresponde. Y lo que estamos exigiendo es su renuncia. Exactamente. Y el gobernador tendrá que responder por qué está encubriendo semejante aberración. Bueno, quizás para cerrar, primero le voy a pedir a la audiencia que reproduzcan este programa, porque sabemos que estamos luchando con un cerco mediático tremendo, que le pongan me gusta, que compartan, como siempre hacen, pero esta vez con mucha fuerza. Sabemos que no hay justicia en esta provincia, pero te quería pedir, Adriana, que cierres con una mínima reflexión, pero hay mucha fuerza del otro lado, hay unidad, todos los casos se están juntando, están saliendo a la luz, hay una fuerza colectiva de unas madres ahí impresionante que vimos en la marcha. Te quería pedir que cierres con eso. Bueno, justamente lo único que sostiene a todas estas madres, a todas estas víctimas y los que quedaron de estos femicidios, transfemicidios y de todas estas pérdidas es juntarnos, es la unidad de la lucha. Y justamente en el Día de la Madre decía que las madres nos habían enseñado a no abandonar la lucha, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que vamos a seguir acompañándote y acompañando a cada una de las madres en esta tremenda pelea que tiene. Bien, con las consignas entonces de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, terminamos este programa y tomamos fuerza para seguir esta lucha. Bueno, muchas gracias y les pedimos que compartan el programa. Esto fue Aten Capital les canta las 40,
el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.